tienen. Fundamentalmente esta receta está hecha con una sola banana. En general, todas las recetas que fui probando siempre piden 3 bananas, 4 bananas. En mi caso la realidad es que nunca sobra más que una banana. Así que vamos a hacer un budín chiquitito para la tarde con chips de chocolate y nueces, pero si quieren lo pueden dejar. Así que vamos con la receta. Para hacer este budín de banana, lo primero y más importante que vamos a necesitar es una banana bien madura. Cuanto más oscura esté la piel, mejor. También vamos a usar una taza de harina 4 ceros, un cuarto de taza de azúcar rubia o la pueden reemplazar por azúcar blanca si prefieren. Además, necesitamos un cuarto de cucharadita de esencia de vainilla, una cucharada de aceite neutro, puede ser vegetal o de coco. Lo importante es que no tenga un sabor fuerte que tape todos los otros sabores. Una cucharada de yogur de vainilla o neutro, o en caso de no tener, pueden usar queso crema. También vamos a usar un huevo, media cucharadita de polvo de hornear y una pizca de sal. Por último, y esta parte es totalmente opcional, un cuarto de taza de nueces picadas o de cualquier otro fruto seco que prefieran y un cuarto de taza de chips de chocolate o, en mi caso, chocolate cortado en pedazos chicos. Lo primero que vamos a hacer es, con ayuda de Yuri, precalentar el horno a 180 grados centígrados o 350 Fahrenheit. Vamos a elegir el molde en el que vamos a hornear el budín. Yo elegí este molde acanalado de 16 centímetros de diámetro, pero pueden usar lo que tengan a mano, como algún molde de silicona apto para horno o uno rectangular más tradicional. En un bowl vamos a separar y pisar la banana. Si no están seguros que esté lo suficientemente madura, siempre pueden pedirle a alguien que la pruebe por ustedes. Cuanto más madura esté la banana, mayor dulzura le va a aportar al budín. Una opción es tener bananas en el freezer y descongelarlas al momento de usarlas, o acelerar el proceso metiéndolas en un horno mínimo unos minutos hasta que la piel se vuelva negra. Una vez que tenemos la banana pisada, a mí me gusta dejar algunos trozos más enteros por textura, pero podrían, si quieren, usar un pisapapas o procesarla. Vamos a poner al mismo tiempo el yogurt o el queso crema, el aceite que hayan elegido junto con la esencia de vainilla, el azúcar rubia y, por último, el huevo. En caso de usar queso crema, recuerden ablandarlo antes con un batidor o el mismo tenedor que vienen usando, para aflojarlo y que se integre con facilidad, así no quedan grumos. El yogur y el aceite son importantes porque le aportan humedad al budín, para que se mantenga fresco por más tiempo y no se endurezca. Si prefieren usar manteca derretida o aceite de coco, pueden hacerlo. Yo considero más conveniente usar aceite, ya que no tengo que andar derritiéndolo y lavando otro plato. El azúcar también lo pueden intercambiar por otro endulzante. En este caso elegí azúcar rubia porque le da un gusto más profundo a caramelo. Una vez que volcamos todos los ingredientes en el bowl, mezclamos bien y dejamos a un lado por un momento. En otro bowl vamos a poner la harina y antes de incorporar el polvo de hornear con la pizca de sal, vamos a separar un poco, aproximadamente una cucharada, y vamos a agregársela a las nueces y mezclar bien. Esto va a ayudar a que no se hundan en el fondo. Entonces sí, agregamos el polvo de hornear junto con la sal y revolvemos con la espátula o tenedor para distribuir bien el leudante. Con los secos ya mezclados entre sí, vamos a combinarlos con la mezcla de banana, revolviendo despacio. Cuando aún quede un poco de harina, le vamos a incorporar las nueces y el chocolate y vamos a mezclar una vez más para distribuir estos dos ingredientes. Pero no más que eso, ya que no queremos activar el gluten y que salga un budín duro.
Antes de poner la mezcla, vamos a enmantecar la budinera y ahí sí llenamos el molde con la preparación. Corremos al supervisor para que no se queme y vamos a llevar el budín al horno por unos 20 o 25 minutos o hasta que al insertar un escarbadiente en el centro salga limpio. Puede salir con chocolate derretido pero no restos de masa cruda. Dejamos enfriar unos 10 minutos en el molde y después sí, podemos desmoldar así, sin mucha ceremonia, sacudiendo un poco para que se desprenda. A partir de ahí ya se pueden servir una buena porción o, idealmente, dejarlo enfriar un rato más, para que no se quemen, nada más que por eso. Si no le ponen chocolate, incluso podrían compartirlo con sus amigos de 4 patas, pero el que tenemos acá está en una dieta post-cuarentena. Pueden acompañarlo con fruta fresca para tener un desayuno o merienda un poco más balanceado o, si son golosos como en casa, pueden ponerle dulce de leche y, ¿por qué no?, helado. De cualquier manera es espectacular y pueden sacar fotos así de lindas y mandárselas a sus amigos en cuarentena con el link del video para que lo hagan. Gracias por ver el video. En la descripción les dejo la receta y mis redes sociales. Si pueden, me encantaría que dejen un comentario si lo probaron, a ver qué les parece. Y suscríbanse al canal y activen la campanita para que les avisen cuando suba una nueva receta. Nos vemos la próxima.